Hemos diseñado esta hoja de cálculo para, bueno, entretenernos un poco y al mismo tiempo ver cómo es que funciona la identidad Dupont. Eh, que al final de cuentas lo que estamos buscando es explicar el retorno sobre el capital en términos de tres elementos. Uno es el margen de ganancia, el otro es el multiplicador de los activos o la rotación de los activos y lo que se llama también el apalancamiento financiero o multiplicador del capital. En esta parte de la hoja vamos a introducir valores globales y en la parte superior vamos a sacar algunas cuentas. Okay, por ejemplo, aquí tenemos las ventas. Si le deducimos los costos, vamos a obtener el ingreso neto. Por aquí tenemos los activos fijos, que al sumarle los activos circulantes vamos a tener el total de los activos. Y por aquí vamos a colocar el capital total de la empresa. Después vamos a empezar a sacar cuentas, como por ejemplo, para encontrar el margen de ganancia, dividimos el ingreso neto entre las ventas. Y esto nos va a dar en porcentaje cuánto es el rendimiento de esas ventas, cuál es el margen de ganancia de esas ventas. También, por ejemplo, podemos obtener aquí el retorno sobre los activos o el rendimiento sobre los activos. ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicando el margen de ganancia por la rotación de los activos. Por aquí, el multiplicador del capital lo vamos a obtener dividiendo el total de los activos entre el total del capital. Y por último, vamos a llegar a lo que andamos buscando, es decir, el retorno sobre el capital, que es el ingreso neto entre el capital. Pero a través de la identidad Dupont lo logramos, obtenemos este valor, multiplicando el retorno sobre los activos por el multiplicador del capital. Estos cuadritos que ustedes ven por aquí, en esta, luego aquí y luego aquí, son los que vamos a activar en la medida en que vayamos queriendo obtener esos valores. Y esta parte de la hoja es para introducir los datos que nosotros querramos. Es decir, aquí es donde nosotros vamos a introducir los valores para que se puedan obtener los indicadores, los índices que nos van a llevar al final al retorno sobre el capital. Por ejemplo, vamos a empezar aquí con los activos fijos. Vamos a suponer que los activos fijos son 800.000. Ese sería los activos fijos. Aquí ya se van sumando el total de activos. Vamos a colocar ahora los activos circulantes, 1.600.000. Muy bien. Ahí tenemos 2.400.000 que sería el total de los activos. Vamos a suponer que la deuda es 1.650.000 y que el capital es de 750. Muy bien. Ustedes vieron que el total de los activos, que es 2.400.000, es igual, porque esa es la fórmula de la contabilidad, activo es igual a pasivo más capital. Aquí tenemos pasivo más capital 2.400.000, total de activos 2.400.000. Tenemos aquí ya el balance. Vamos a suponer ahora que las ventas son 3 millones. Muy bien. Vamos a suponer que los costos directos son 1.800.000. Muy bien. Que los gastos de mercadeo son 100.000. Muy bien.
que los gastos de administración son 760.000 y que los intereses pagados son 117.800 y que los impuestos pagados son 88.880. Fíjense que aquí se han estado haciendo transfiriendo algunos valores y sacando algunas cuentas. Por ejemplo, aquí está en azul los 3 millones que son las ventas. Después aquí tenemos 2.866.680, que es la suma de todos estos valores: costo, mercadeo, administración, intereses e impuestos, para obtener el ingreso neto, que en este caso es 133.320. Ya están dados los valores. Estos valores, yo después puedo hacer otro ejemplo y a eso me refería con que después nos podemos entretener cambiando. ¿Qué pasaría si el activo fijo aumentara? ¿Qué pasaría si la deuda aumentara o disminuyera? ¿Qué pasaría si las ventas aumentaran en un 30%, en un 40%? En fin, puedo simular cambiando estos valores que son los que alimentan toda la hoja de cálculo. ¿Cómo vamos a pasar estos valores para nuestra hoja de cálculo? Bueno, sencillamente vamos a activarlo aquí. Cuando yo activo ahí, ustedes se fijan que se van a rellenar automáticamente todos estos valores de la parte de abajo de la hoja. Observen que si desactivo se van los valores y cuando activo regresan los valores. Entonces aquí va a estar, por ejemplo, el ingreso neto. Ya sabíamos que es 133.320 y aquí está 133.320. Que el total de los activos es la suma de activos fijos más activos circulantes. Aquí está el capital en 750.000. En fin, ya está todo en su puesto. Ahora vamos a activar las casillas para ver el cálculo de los indicadores que necesitamos para después armar todo el rompecabezas de lo que es la identidad DuPont. Por ejemplo, aquí activo y obtengo el margen de ganancia, el margen de utilidad, 4.4%. Simplemente lo que hago es activar o desactivar y ya aparece el valor, en función de todos estos valores que hemos introducido en esta parte. Ahora vamos a calcular la rotación de los activos. Aquí está la rotación de los activos, que es 1.25, ¿ok? Que se obtiene, aquí está el flujograma, les indica de dónde viene, y ya también se ha calculado aquí el retorno sobre los activos, que es la multiplicación del margen de ganancia por la rotación de los activos, y estos nos va a dar un valor de 5.6%, que es el retorno de los activos. El multiplicador del capital lo obtenemos activando esta casilla, nos da 3.2, y aquí tenemos, aplicando la identidad DuPont, obtenemos aquí el retorno sobre el capital de 17.8%. Muy bien, ya está dado todo. Ahí está el análisis DuPont aplicado. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, vamos a explicar el retorno del capital, la rentabilidad del capital en términos del margen de ganancia. ¿Cuál es el margen de ganancia? Que es la eficiencia operativa, es el margen de ganancia, ¿verdad? Aquí está el margen de ganancia, que es 4.4%. Lo otro que nos ayuda, la eficiencia en los activos, que es la rotación de los activos. Aquí está la rotación de los activos. Muy bien. Y luego el capital, que es el apalancamiento financiero. En este caso el multiplicador del capital, 3 puntos. Estas tres indicadores, cuando los multiplico, voy a obtener el retorno sobre el capital. Es decir, lo que pase en este indicador, lo que pase en este indicador o en este va a afectar el rendimiento del capital. Pero si voy hacia abajo,
digo, ¿y qué afecta el multiplicador del capital? Bueno, ya veo que el total de los activos o el capital mismo. Y a su vez, el total de los activos va a depender de la cantidad de activos fijos y de activos circulantes. Si me voy por este lado, veo que la rotación de los activos va a depender de las ventas y va a depender también del total, obviamente, del total de los activos. Y que el margen de ganancia va a depender de quién. Va a depender del ingreso neto, ¿verdad? Y de las ventas. Pero ese ingreso neto depende también de los costos. Así que cualquier estrategia, cualquier decisión que yo tome que afecte el total de los costos, las ventas, los activos fijos, el activo circulante, el capital, ¿okay? El capital y lógicamente la deuda, va a afectar estos tres indicadores que a su vez van a determinar el retorno sobre el capital, que es a final de cuentas lo que a mí me interesa. Yo necesito es tener un retorno sobre el capital razonable. Ya después se estudiará qué es un retorno de capital razonable, contra qué lo comparo, para yo decidir si efectivamente estoy ganando lo que debo en mi negocio. Básicamente es considerando el riesgo asociado con la inversión, la inflación y lo que se llama la tasa libre de riesgo. Pero eso es otro tema. Lo importante por ahora es que yo sepa cuál es la forma, de qué manera llego yo al retorno sobre el capital, que es este que está acá. Entonces yo pudiera, por ejemplo, fíjense que ahorita es 17.8%. ¿Qué pasa si los activos fijos, yo hago una inversión y en vez de 800.000, yo voy a poner 1.800.000? Muy bien. Pero aquí va a haber una diferencia. Yo tengo que financiar esos activos o por la vía de deuda o por la vía del capital. Vamos a suponer que yo voy a financiar esos activos con capital propio, es decir, los accionistas decidieron meterle dinero al negocio. En este caso tienen que meterle 1 millón más, por lo tanto el capital va a llegar a 1.750.000. ¿Qué vamos a tener? Ahora sí está cuadrado el balance. Como se ven aquí, el total de los activos es igual al pasivo más el capital. ¡Ah, caramba! Pero ahora el rendimiento, en vez de ser del 17.8%, ahora resulta que es del 7.6%. ¿Cómo es eso posible? Si yo aumenté los activos en un millón de dólares, lo financié con el capital, las ventas, los ingresos no se modificaron los costos y ahora resulta que yo estoy ganando menos dinero. Bueno, tenemos que analizar por qué. Ahora estoy metiendo más capital, pero estoy ganando lo mismo, tengo el mismo ingreso neto. Fíjense que no ha variado el ingreso neto, siguen siendo 133.320. Pero ahora tengo más capital, por lo tanto gano menos. Los invito a utilizar esta hoja de cálculo, entreténganse y hagan la simulación, planteen los escenarios que ustedes, desde los más, digamos, más apropiados, hasta aquellos que no suenen tan razonables, pero simplemente experimenten y vean qué es lo que le ocurre al retorno del capital cuando yo muevo cualquiera de las variables que intervienen en todo este proceso. Adelante, diviértanse.